Buenas tardes, mi nombre es Natalia Berrío Zuleta, soy estudiante del programa en Análisis y Desarrollo de Software del SENA y para el desarrollo de esta actividad me propuse indagar sobre los hábitos y bienestar digital de los estudiantes del programa Análisis y Desarrollo de Software en modalidad virtual. Para la recolección de datos elaboré una encuesta digital en la cual se preguntan sobre algunos datos demográficos como edad, género, ubicación geográfica y sobre el uso de pantallas para diferentes usos, sea para el estudio, para utilizar para redes sociales, trabajo u ocio. También sobre algunos aspectos de bienestar y hábitos saludables, como frecuencia con que se realiza ejercicio, hábitos de sueño, hábitos alimenticios, sobre higiene postural, cansancio visual y espacios adecuados para el estudio. Dentro de los datos recolectados también se generaron algunos registros simulados, ya que para efectos del análisis y el ejercicio académico se buscaba pues una cantidad de datos que pudiera pues como permitir realizar los ejercicios. El primer ejercicio propuesto es analizar la composición de edades de los encuestados. En primer lugar se va a aislar la edad de los encuestados, eh, se ordenan de mayor a menor y con esto se pretende hacer una tabla de frecuencia para ver cómo es la composición de la población encuestada. Para ello se toman los datos. eh, para el primer ejercicio sería determinar la composición de edades en la población de muestra. Para este caso se va a realizar una tabla de frecuencia en la cual se va a determinar la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje y frecuencia acumulada. Para esta variable se tiene que el total de la población es de 30 estudiantes, la edad inferior de 19 y la superior de 34, por lo cual se hicieron intervalos para este análisis de 19 a 21, de 22 a 24, de 25 a 27, de 28 a 30 y de 31 a 34. Eh, bueno, entendiendo que la frecuencia absoluta es el número de veces que se presenta un dato en una muestra, que la frecuencia relativa es esa proporción que se muestra el dato dividido el número total de la población, que el porcentaje sería el número total de la frecuencia absoluta dividido por 100, perdón, y que la frecuencia acumulada sería la sumatoria de cada frecuencia absoluta en cada intervalo. Tenemos que para las edades de 19 a 21 podemos determinar, haciéndolo manualmente, que se encuentra el dato 7 veces, que para la edad de 22 a 24 el dato se presenta 11 veces, que para la edad de 25 a 27 años el dato se presenta 5 veces, que de 28 a 30 se presenta 4 veces y de 31 a 34 se presenta 3 veces para llegar a un total de 30. Que para la frecuencia relativa se saca tomando el dato de la frecuencia absoluta dividido entre el total de la muestra. En este caso serían, para el primer intervalo serían 7 dividido entre 30, lo cual da un total de 0,23 aproximadamente. Para el segundo dato sería de 0,36. Para el tercer dato serían de 0,16. Para el tercer dato, perdón, cuarto dato serían 4 dividido 30, lo cual nos da 0,13. Para el último dato sería una frecuencia relativa de 0,1. Para sacar el dato del porcentaje se toma el dato de la frecuencia relativa, 0,23, por 100. Para este caso, el primer registro sería 23%. Para el segundo registro sería 0,36%, que sería 36%, y así sucesivamente para cada registro. Para la frecuencia acumulada sería la sumatoria de las frecuencias relativas. Para este caso, el primer registro sería 0,23, para el segundo sería la suma de 0, no, disculpa, no. Entonces, para la verificación de la tabla de frecuencias se tiene que la sumatoria total de las frecuencias absolutas nos da el total de registros tomados de los datos, que la sumatoria de las frecuencias relativas, como se tuvo un aproximado, da aproximadamente 100, que el porcentaje, la sumatoria de los porcentajes da 98, pero ajustándolos pues, a los datos más aproximados da 100,
y que la suma total o las frecuencias acumuladas me van a dar en 1. Entonces aquí se logra determinar que estuvo realizado el ejercicio de frecuencia relativa según lo propuesto en el ejercicio de clase. Una vez realizado la tabla de frecuencia, de acuerdo al ejercicio propuesto, se propone sacar las medidas de tendencia central. En este caso, la media, la moda y la mediana. La mediana se refiere a ese dato que se encuentra en el centro del conjunto, la moda se refiere al dato que más se repite y la media al promedio de todos los datos. Para este caso, se utilizó pues la fórmula de la mediana y se sacaron diferentes datos de acuerdo a la tabla de frecuencia. Primero se identificó el conjunto total de datos, que son 30. Luego ese conjunto de datos se dividió en dos para ubicar pues la media pues como de los datos. En este caso sería 15. Y de acuerdo y se toma la frecuencia acumulada. En este caso serían estos dos datos en los cuales se va sumando intervalos de la frecuencia absoluta hasta llegar a ese dato medio. En este caso sería 7 más 11, 18. Entonces, según esto, 15 se ubica dentro de este rango. Ahora bien, el límite inferior a esto sería 22, de acuerdo pues como a los datos dados en el rango. La frecuencia acumulada anterior sería 7 y la frecuencia absoluta del rango sería 11, que es el rango en el que se encuentra el dato medio. Y la amplitud que sería 3 datos dentro de este rango. Entonces, aplicando la fórmula, se sustituyen pues todos los datos, límite inferior, más la división del dato medio, menos el límite, perdón, la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia absoluta del rango por 3, que sería pues la amplitud del rango. Y todo este dato me da un total de 24.18, que sería pues la mediana del dato. Redondeándolo, podemos concluir que la mediana de todos los datos de la edad está en 24 años. Ahora para la moda, que es el número que más se repite, ubicamos el límite inferior, que en este caso sería también 22, la frecuencia absoluta del rango, que se encuentra pues, en 11 repeticiones, la frecuencia acumulada anterior sería 7 y la frecuencia siguiente que sería 5 veces que se repite. Y la amplitud que sería 3. Se reemplaza todo este dato, que sería pues el límite inferior más la división de la frecuencia absoluta del rango menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia absoluta menos la frecuencia siguiente más la frecuencia acumulada superior por la amplitud del rango. En este caso, toda esta operación nos da 23.2 y en este caso se puede redondear o se deja pues como la interpretación dentro del intervalo. Se puede concluir que la moda son 23 años y que se encuentra en un intervalo de 22 a 24 años. Y para la media, que sería pues como el promedio de todos los datos, se suman todos los datos obtenidos y se dividen por el número total de datos. En este caso serían que el promedio se encuentra entre los 24 años y medio. Teniendo esto, también en el ejercicio se propuso hacer como diferentes tipos de gráficos. En este caso se hizo un gráfico de distribución de edades en toda la muestra. Se procedió pues como a tener todo el cálculo pues, de los porcentajes tomados de la tabla de frecuencia de los promedios de cada rango de edad. Teniendo este dato, se hizo una tabla de 3 donde se sustituye pues como se compara el dato del promedio con los datos de una circunferencia que serían 360 grados y para cada rango de edad se hizo toda esta operación arrojando todos los datos por rango de edad y luego se graficó pues como en una gráfica de tortas encontrando esta distribución de edad donde se puede encontrar que dentro del 33%, perdón, 37% es el mayor rango de edad en que se encuentran los estudiantes de la muestra. Y por último se realizó un gráfico de líneas en el cual se intentó hacer pues un cruce de dos variables, una de edad y la otra de uso de redes. Entonces sería una relación de uso de redes por edad. En este caso se hicieron pues categorías de acuerdo pues como a la encuesta de frecuencia de uso de redes por horas diarias y los rangos de edad. Se sacó el promedio de cada dato arrojado por rango de edad, encontrando pues estos resultados y se graficaron en un plano cartesiano. Según la gráfica se puede interpretar que según menor edad hay mayor uso de redes o mayor frecuencia de uso de redes sociales diarias. Según pues como el ejercicio propuesto, se realizaron estos 3 ejercicios de acuerdo al análisis y pues a la aplicación de conceptos propuestos en la clase.